Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de aprendizaje. Espero se encuentren muy bien en sus casitas. Recuerden que al cuidar de su salud, están cuidando la salud de su familia. Por supuesto, siempre tomando las medidas de bioseguridad. Mi nombre es Idalia Arisbel Rivera. Yo soy docente en el Instituto Triunfo de la Cruz del municipio de Tela, departamento de Atlántida. Y es un placer para mí poder compartir con ustedes esta nueva jornada de aprendizaje con los temas que corresponden a la clase de Física 2 del segundo semestre, especialmente de las modalidades de Bachillerato en Ciencias Humanidades y Bachillerato Técnico Profesional. En esta oportunidad vamos a compartir un poco lo que corresponde a la energía potencial gravitacional. Vamos a mencionar el objetivo que necesitamos alcanzar en esta nueva jornada de aprendizaje y vamos a decir que necesitamos utilizar el concepto de energía potencial gravitacional en problemas que implican movimiento vertical. Podemos observar una pequeña imagen en sus pantallas donde vemos que una pelota de baloncesto está siendo encestada, tal y como usualmente se usa en este deporte, y vamos a identificar nosotros cómo funciona esta energía potencial gravitacional para cuando podemos observar este tipo de movimiento en algunos objetos comunes que nosotros podemos identificar. Vamos a mencionar qué es en sí la energía potencial gravitacional, que ya la habíamos mencionado anteriormente, pero vamos a recordarla para poder entender un poco más en qué va a consistir el proceso. Vamos a decir que es la energía potencial que depende de la altura asociada con la fuerza gravitatoria. Vean, estamos mencionando dos aspectos interesantes en este momento. Estamos mencionando la altura y estamos mencionando la fuerza gravitatoria, que van a ser como dos piezas sumamente importantes para el momento de resolver algunos problemas. Esto también dependerá de la altura relativa de un objeto a algún punto de referencia, ya sea cuando hablemos de la masa y la fuerza de la gravedad que estábamos mencionando en algún momento. Entonces, digamos que la energía potencial gravitatoria de una masa en un punto del espacio es el trabajo que realiza el campo gravitatorio para trasladar la masa desde dicho punto hasta el infinito. Y un ejemplo muy claro que nosotros podemos reconocer es la estabilidad en órbita que nosotros vamos a encontrar de los planetas de nuestro sistema solar. Que ustedes, tal y como lo ven en esta gráfica, realmente todas estas órbitas, los círculos en color como claro, realmente no existen, nosotros no lo podemos observar, pero a medida ellos van haciendo ese recorrido se pueden interpretar como que están allí, y por eso es que nosotros podemos observar que esta energía potencial gravitatoria depende mucho de las masas que contienen estos planetas en este caso, ¿verdad? Para poder tener ese desplazamiento dentro de sus propias órbitas. Vamos a mencionar un pequeño ejemplo, en este caso un superhéroe que está sosteniendo una roca. ¿Qué pasa aquí en este caso? Entonces vamos a decir que este tipo de energía es una medida del potencial o la posibilidad de efectuar un trabajo. Vean, ahora estamos también jalando el concepto de trabajo, porque también está muy sumergido dentro del proceso de las formulaciones de tipos de energía. Al levantar una roca, como el ejemplo lo tenemos nosotros acá, existe la posibilidad de que la fuerza de gravitación realice trabajo sobre ella. Vean qué interesante. Pero solo si la roca se deja caer al suelo. Solo si la roca se deja caer al suelo, entonces vamos a ver un trabajo por medio de la fuerza gravitatoria. Por ello, la energía asociada con la posición se llama energía potencial. Lo dicho sugiere que hay energía potencial asociada al peso de un cuerpo y a su altura sobre el suelo, es decir, lo que nosotros vamos a reconocer como la energía potencial gravitacional. Veamos, entonces vamos a decir específicamente que la energía está asociada con la posición de los cuerpos en un sistema. Entonces la posición del objeto en este caso está encima de la cabeza del superhéroe. Entonces, dependiendo de la posición de cada uno de los cuerpos en el sistema de referencia que nosotros tengamos, pues de eso va a depender un poco en cómo va a ser el tipo de energía que nosotros estemos observando.
Vamos a ver aquí unos gráficos que nos interesa poder identificar las piezas claves de cómo se hace la incorporación de todas estas fuerzas o estos elementos. Vamos a observar aquí, por ejemplo, cuando un cuerpo se mueve hacia abajo, porque recuerden que estamos hablando de esos verticales movimientos, ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Entonces, hablemos acá cuando un cuerpo se mueve hacia abajo. Vamos a observar esta caja. La caja pues se deja caer. Hay un movimiento hacia abajo, entonces vamos a observar que tenemos las fuerzas que van a incluir estos movimientos, desde el peso, que va a ser igual a la masa por la gravedad, ¿verdad? Y vamos a observar que el peso realiza trabajo positivo y la energía potencial gravitacional va a ir disminuyendo, porque va a ir disminuyendo la distancia más cercana al suelo, que sería como que mi punto de referencia más próximo. ¿Qué pasa cuando un cuerpo se mueve hacia arriba? Entonces veamos el mismo caso de la caja, pero con un movimiento hacia arriba, siempre vertical. Entonces el movimiento hacia arriba también va influenciado por el valor de la masa y la gravedad, pero en el peso dice, por lo que en este momento, ya en un movimiento de esta forma, el peso va a realizar un trabajo negativo y entonces la energía potencial gravitacional va a aumentar. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Podemos encontrar nosotros los dos panoramas, pero cuando un cuerpo vaya hacia abajo, nosotros vamos a encontrar que la energía potencial gravitacional va a ir disminuyendo, ¿verdad? Porque se va acercando a su punto de referencia, que es el suelo. ¿Qué pasa cuando el objeto se mueve hacia arriba? Entonces va a ser todo lo contrario. La energía potencial gravitacional va a aumentar, ¿verdad? Porque se va separando totalmente del suelo. Entonces vamos a decir que cuando un cuerpo se mueve verticalmente de una altura inicial Y1 a una altura final Y2, la fuerza gravitacional efectúa trabajo y cambia la energía potencial gravitacional. Hay que tomarlo muy en cuenta, estas dos referencias, para ir entendiendo un poco el proceso que vamos a ir viendo nosotros. Hablemos un poco de la ecuación de esta energía potencial. Nos dice que esta ecuación muestra que podemos expresar, ¿verdad?, el trabajo gravitacional en términos de los valores de la cantidad de masa por gravedad por la altura o el desplazamiento, al principio y al final de dicho desplazamiento. Esta cantidad, el producto del peso de la masa por la gravedad y la altura y sobre el origen de las coordenadas, es la energía potencial gravitacional. Entonces, en pocas palabras, vamos a utilizar la ecuación para esta energía potencial gravitacional como que U va a ser igual a la masa por la gravedad por ese desplazamiento o la altura que nosotros podemos encontrar del objeto en mención. Vamos a trabajar algunos problemas para que podamos hacer uso de las fórmulas y que podamos entendiendo un poco cómo se va a ir haciendo el proceso. Vamos a decir que nos están pidiendo calcular la energía potencial gravitacional de una piedra de 2.5 kilogramos si se eleva a una altura de 2 metros. Miren, nos dicen que una piedra tiene una masa de 2.5 kilogramos y se eleva a una altura de 2 metros. Entonces recordemos el primer paso, la identificación de los datos. Ya sabemos que la masa es de 2.5, la altura es de 2 metros y nos está pidiendo encontrar esa energía potencial gravitacional de la piedra en este caso. Tenemos la ecuación que ya sabemos cuál es, que va a ser la energía potencial gravitacional U igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces vamos a reemplazar estos datos. Ya sabemos que tenemos una masa de 2.5 kilogramos multiplicada por 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es el equivalente a la gravedad, multiplicada por el valor del desplazamiento. Pueden tomar su calculadora para poder hacer el procedimiento. Recuerden que lo podemos colocar todo con ayuda de los paréntesis. Entonces colocamos 2.5, cerramos paréntesis, abrimos por 9.8, que es el valor constante para la gravedad en nuestro planeta Tierra, multiplicado por 2, que es el valor de la altura. Entonces le damos igual y obtenemos un valor de 49. Recuerden que es importante mencionar que cuando hablamos de Newton, esto equivale a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Es decir, que la combinación o la multiplicación de estos dos valores me va a dar Newton. Y me quedaría este metro por este lado. Entonces, como me queda el Newton por el metro, recordemos que Newton por metro equivale a un Joule. Entonces, yo puedo decir que el Newton por metro que me va a quedar como producto acá equivalen a 49 joules. Y esa sería la energía potencial gravitacional de una piedra con una masa de 2.5 kilogramos que se eleva a 2 metros de altura. Vamos a trabajar un segundo problema y lo vamos a trabajar en dos partes para no confundirnos.
El problema dice así: en un día, un alpinista de 75 kilogramos asciende desde el nivel de 1500 metros de un risco vertical hasta la cima a 2400 metros. El siguiente día desciende desde la cima hasta la base del risco, que está a una elevación de 1350 metros. Nos preguntan, ¿cuál es su cambio en energía potencial gravitacional? Ya sea en el inciso A, durante el primer día, y en el inciso B, durante el segundo día. Entonces nos están dando mucha información, pero que tenemos que ir colocándola y armándola para poder trabajar de forma ordenada. Entonces me está pidiendo lo mismo, que en este caso es obtener el valor de la energía potencial gravitacional, pero en 2 días, en el primero y en el segundo. Entonces debemos identificar bien qué información vamos a utilizar en el primer día y qué información vamos a utilizar en el segundo día. Entonces empezamos. Identificamos los datos y nos damos cuenta que la masa del alpinista es de 75 kilogramos. Descubrimos que ese primer día asciende desde el nivel de 1500 metros, por eso utilizamos X equivalente a 1500 metros, de un risco vertical hasta una cima de 2400 metros, que por eso tomamos en cuenta esos dos valores acá. Nos están pidiendo el valor de la energía potencial en ese primer día. Solo voy a anotar los datos del primer día para no confundir con tanta información correspondiente al segundo. Entonces vamos a trabajar con el inciso A que me pide durante el primer día cuál es esa energía potencial gravitacional. Entonces recordemos que ya tenemos la información por acá. Este primer día vamos a reemplazar la fórmula, que sería el valor de la masa, por el valor de la gravedad, y recordemos que vamos a tener que hacer un cambio o una diferencia entre los desplazamientos o las alturas que nos están dando en este caso. Tomamos la calculadora y vamos a colocar los datos que nos está dando el problema. Entonces colocamos 75, siempre pueden utilizar paréntesis o pueden utilizar el signo de la multiplicación. Este va a ser multiplicado por 9.8 y colocamos siempre entre paréntesis 2400, restándole el 1500 de las alturas que ya estábamos trabajando. Entonces obtenemos la respuesta, que serían 661.500. Recordemos que también vamos a mencionar que al multiplicar esto vamos a obtener kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, y esto equivale a newton. Y por acá me va a quedar sobrando el metro, entonces este metro junto con el newton que me va a quedar acá, entonces yo ya tengo los joules. Entonces mi respuesta sería que para el primer día de este alpinista con ese recorrido generó una energía potencial gravitacional de 661.500 joules. Todavía no hemos terminado con el primer problema, porque recuerden que nos están pidiendo ahora esa misma energía potencial gravitacional, pero en el segundo día. Entonces tomamos nuevamente los datos, pero en esta oportunidad recuerden que ya en el segundo día, según lo que me planteaba el problema, me decía el siguiente día desciende desde la cima hasta la base del risco. Ahora el alpinista viene hacia abajo, hacia la base. El primer día ella subió, ¿sí? Subió, pero y ya obtuvimos la energía potencial de ella, pero el segundo día viene hacia abajo. Entonces dice que desciende y que este se encuentra en una elevación de 1500 metros. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa energía potencial gravitacional para ese segundo día? Entonces tomamos los datos por acá. Tenemos 75 kilogramos, que corresponde al valor de la masa. Vean, ahora estoy cambiando los desplazamientos, porque en la cima teníamos una altura de 2400 metros, pero nos dice que luego al descender consigue una elevación de 1350 metros. Entonces ya estoy cambiando los datos, pero siempre me está pidiendo la energía potencial gravitacional. Recordemos que esta es mi fórmula para el segundo día, recordemos, y vamos a reemplazar esta fórmula. Entonces tenemos la masa, que sigue siendo la misma porque es la misma alpinista, 75 kilogramos, por el valor de la gravedad, por el valor donde yo estoy descendiendo acá. Recuerden que ahora les estoy dando vuelta en referencia a lo que yo explicaba en las gráficas anteriormente. Entonces colocamos esta información en nuestra calculadora. Tenemos los 75 kilogramos que van a ser multiplicados por los 9.8 que corresponden a la gravedad, y la diferencia que vamos a utilizar en los desplazamientos
del recorrido. Recuerden que es 1350 menos 2400. Cierro el paréntesis, entonces obtengo un valor de 771.750, van a ser joules, pero en valor negativo. ¿Por qué? Recuerden y lo explicamos anteriormente. Además, ya está descendiendo, entonces en esa parte vamos a encontrar estos valores negativos correspondientes para la energía potencial gravitacional. Entonces, recordemos nuevamente, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, voy a obtener newton. Por acá me va a quedar sobrando un metro, entonces al unirlo yo voy a encontrar las unidades de joule para la energía potencial gravitacional. Vamos a resolver un tercer problema siempre relacionado con este tipo de energía. Y nos dice: un pájaro con una masa de 500 gramos está posado en una rama de un árbol. Si el pájaro tiene una energía potencial de 58.8 joules, calcular la altura de la rama. Vean qué interesante los datos que me están presentando en esta oportunidad para poder resolverlo. Vamos a ver, identificamos los datos. Tenemos la masa del pajarito que corresponde a 500 gramos, pero yo hago la conversión para tener estos datos en kilogramos y corresponde a 0.5 kilogramos. Tenemos ya, miren, el valor para la energía potencial, que sería de 58.8 joules, pero ahora me está pidiendo la altura de la rama. Tenemos los datos, entonces vamos a utilizar siempre la misma fórmula, pero en esta oportunidad vamos a hacer un despeje de la fórmula porque me está pidiendo el valor de y. Entonces, despejo, recordemos que me quedaría esta forma. En mi parte superior quedaría el valor de la energía potencial. Esta va a ser dividida por el valor de la masa, que va a ser multiplicado por la gravedad. Entonces, reemplazamos estos datos. Recuerden el valor de energía potencial, que sería 58.8 joules. La masa, que sería 0.5 kilogramos. Y la gravedad, que sería también 9.8 metros por segundo al cuadrado. Vamos a colocar nuestros datos en la calculadora. Puedo presionar este botón de acá que me va a ir ayudando para ir colocando de una sola vez la operación. Entonces, en la parte superior yo tengo que colocar 58.8 y en la parte inferior vamos a utilizar paréntesis porque tengo una operación en la parte de abajo. Entonces abro paréntesis, 0.5, cierro este paréntesis para indicarle a la calculadora que yo necesito que se multipliquen esos dos datos. Y este va a ser multiplicado por 9.8, cierro el paréntesis y le doy la tecla igual. Me va a quedar una respuesta de 12. Recordemos que un joule va a ser igual a newton por metro, o sea, esto, 58.8 joules es igual a 58.8 newton por metro. ¿De qué me sirve esto? Porque yo voy identificando que este valor de acá, miren, cuando yo obtengo esto, puedo cancelar los newton y me va a quedar solamente el valor de metros. Este 4.9 pues sale de la multiplicación de estos dos datos, que lo pueden hacer de cualquiera de las formas, y ustedes ya pueden observar que queda la respuesta igual para ambas formas que que deseen realizar. ¿Qué aprendimos en esta nueva sesión de aprendizaje? Recordemos que es la energía potencial que depende de la altura asociada con la fuerza gravitatoria, y son aspectos importantes que no podemos olvidar. También, cuando un cuerpo se mueve verticalmente de una altura inicial a una altura final, la fuerza gravitacional efectúa trabajo y entonces cambia la energía potencial gravitacional. Como ya conocimos los conceptos fundamentales para ir desarrollando toda esta temática, entonces les regalo un problema para que ustedes puedan resolverlo en sus casitas. Si desean retroceder el video, darle pausa, tomar más anotaciones o entender un poco más el procedimiento, lo pueden hacer perfectamente. Y traten de hacer el problema. No importa si en la primera oportunidad les salió mal, no importa. Lo importante es que ustedes traten de entender el procedimiento, y si les sale bien a la primera, pues excelente. Han hecho un extraordinario trabajo. Entonces, para que estén seguros de lo que van a hacer, yo les voy a regalar la respuesta y la energía potencial de este libro, que tiene una masa de 2.5 kilogramos y se encuentra a una altura de 1.2 metros, corresponde a 29.4 joules. Muchas gracias por su atención.